Bueno, Brain Spotting de expansión, temazo, del que voy a hablar mucho seguro. Si alguien que ve este vídeo me ha estado siguiendo por Instagram, sabe que llevo 3 semanas haciendo una formación de Brain Spotting de expansión, terminó ayer, y que he estado todo el rato como wow, porque realmente era tan wow que me costaba mucho salir de esa expresión y poner en palabras. Y ahora quiero empezar a poner en palabras. Si alguien me ha estado siguiendo en Instagram, también habréis visto que lo he asociado a un momento que yo estaba atravesando, de una revisión completa de cuál es mi pasión, qué tengo yo para dar, cuál es mi paradigma de la psicoterapia, y como si todo eso se tuviese que remarcar en un nuevo marco más amplio, porque sentía que la psicoterapia me estaba limitando. Y en esa revisión, donde el canal de cuerpo que tenéis para muchos recursos de trabajo psicocorporal, que se llama Mi Cuerpo, Mi Hogar, trabajo corporal, viene también en respuesta a esa revisión profunda que yo estoy haciendo de mí misma, de mi don, de mi pasión y de qué es lo que yo quiero dar. Y el Brain Spotting ha venido como una herramienta en el momento adecuado, en el momento justo, que no es que responda a todo ese nuevo encuadre de mi paradigma, pero como herramienta, desde luego, chapó, impresionante. Y bueno, hoy voy a poner muchos vídeos seguro de Brain Spotting de expansión, pero hoy quiero hacerlo desde esa revisión personal que me ha estado ocupando estos meses, ¿vale? Bueno, ¿qué era lo que yo estaba sintiendo? Que la psicoterapia me limitaba porque estaba muy focalizada en el problema. Dentro de esa revisión personal mía, porque siempre es una revisión personal, lo que me estaba encontrando es que en realidad lo que es mi auténtica pasión es la evolución. Yo no estudié psicología y todas las terapias que luego me he formado realmente porque tuviera un interés en el problema, digamos, o en lo limitante, sino porque lo limitante es parte de lo que hay que atravesar para llegar a la expansión. Pero a mí lo que me interesa realmente es la evolución. Es como si yo desde pequeña me hubiese preguntado qué es el ser humano de una manera muy profunda. Era una niña que jugaba todo el rato en la calle con niños, perfectamente normal, que no quería hacer los deberes, todo normal, pero mi pensamiento era de un abstracto superior siempre a la edad que tenía, siempre. Y es como si yo de pequeña me hubiese preguntado qué es el ser humano, qué es esto, para qué estamos aquí. Mis preguntas eran siempre muy filosóficas. De hecho, antes yo de psicología hice un año de filosofía. Entonces, esa es realmente mi auténtica pasión. Y estaba sintiéndome ya muy limitada porque toda la psicoterapia se enfoca, pone el primer foco en el problema, en el trauma. Y lo entiendo, y ahora explicaré un poquito de eso. Pero para mí eso se estaba limitando. No se trata de quitarlo, eso sería un error para mí desde mi perspectiva, pero sí hay que cambiar el foco, porque si no, el propio foco está repitiendo demasiado el problema y está autolimitando esa evolución, esa expansión. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que todas las corrientes que intentaban salirse y poner más foco en lo positivo, hago las comillas porque para mí positivo o negativo no es que exista realmente, pero bueno, ahora por distinguirlo, ¿no? Ese problema, ese trauma, esa dificultad, eso incómodo de vivir, de percibir, de sentir, y lo evolutivo, ¿no? Las corrientes que se iban más a enfocarse en lo positivo tendían a ignorar un poco el trauma, no le daban tampoco el espacio que hacía falta, porque insisto, no se trata ahora de ignorar el trauma. Por ejemplo, corrientes como el coach, como la psicología positiva, ¿no? Todo aquello que tenía que ver mucho con esperar que me vengan las palabras, que como no vibro por ahí, para mí son corrientes que son como muy americanas, ¿no? Con todo lo productivo, producir, ser productivo, el rendimiento, pero ¿qué pasa, no? Y eso te lo dicen las clientes, los clientes, siempre.
Sí, yo me puedo hacer una lista de buena autoestima, ¿no? Por ejemplo, de mis cualidades, pero yo me lo digo y me lo digo y me lo digo, pero yo internamente sigo teniendo un sentimiento de poca valía y no se soluciona así. No se soluciona a base de repetirme en la lista las cualidades positivas que tengo, y hay una parte de mí que no se las termina de creer. Es decir, ese foco en lo positivo que hasta ahora yo me he encontrado, en las corrientes que me he encontrado, estaba un poco desconectado de la realidad, de la humanidad. Era como muy simplista, por decirlo de alguna manera. Y luego el resto de la psicoterapia, aunque sí contempla lo positivo y mete muchos ejercicios sobre esa evolución o ese desarrollo, ¿no? Y obviamente tiene el objetivo de desarrollar y de evolucionar, pero el foco lo está poniendo en el problema y en la dificultad. Y lo entiendo, ¿no? Como digo, no se trata de excluirlo por varios motivos. Entonces voy a explicar ahora un momento a qué me refiero con eso de que lo entiendo. Mira, en primer lugar hay una ley que se llama la ley de la retribución. Es decir, todo aquello que es ignorado, ocultado, sepultado al inconsciente, va a pedir en algún momento ser rescatado, ser visto, que deje de ser ignorado, ¿vale? Entonces, no podemos pasar a ignorar el trauma porque precisamente todos los problemas vienen de ahí, vienen de ignorar cosas, aspectos nuestros que quedan disociados, que quedan sepultados en el inconsciente y que quedan en una modalidad de rechazo, donde yo rechazo eso. Y esa es la disociación. Esto no soy yo, esto no es parte de mí. Y un contenido, pues eso que en el momento no lo puedo asimilar y que queda reprimido, ¿vale? Entonces, todo ese contenido que queda reprimido es porque ocurrió en un momento donde yo no tenía la capacidad suficiente para asimilar lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, no puedo pasar tampoco a tachar el trauma, a criticarlo, a ponerme en contra, ¿no? A hacerlo desde el rechazo, en definitiva. Porque al final el rechazo es la fuente de todo. Y todo eso que nos separa de lo que auténticamente soy, lo único que le restaura es una mirada amorosa, compasiva, sin juicio. Por lo tanto, no nos serviría de nada dar pasos atrás hacia a esas corrientes, ¿no?, desconectadas de lo profundo, porque estaríamos entrando en una negación, en un intento de sepultar otra vez y en una actitud de rechazo hacia nosotras mismas que nos impediría completamente esa evolución a la que queremos aspirar. Entonces, eso tiene que tener su lugar, ¿vale? Y es un lugar que hay que darle de muchísimo reconocimiento, muchísimo amor, sin juicio. Ahora bien, si yo pongo el foco ahí, digamos que es así de grande, ¿vale? Y el foco que estoy poniendo a la solución es así de pequeño, aquí hay una desproporción. Y se trata más de eso, de la proporción, que de algo que esté bien o que esté mal. No va por ahí. Va más de la proporción. Es la proporción que se le está dando al potencial, es demasiado pequeña en comparación, a la proporción que se le está dando a la dificultad. Y eso es un problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque el darle tanto foco a la dificultad y tan poco foco a la solución hace que al mismo tiempo eso sea una dificultad. Hay un gran apego. Yo llevo prácticamente 20 años ejerciendo y yo lo he visto a lo largo de todos estos 20 años, hay un gran apego al trauma, especialmente en los traumas que son de desarrollo, en los traumas de apego, en esos traumas que se forjaron en la infancia a través de nuestros vínculos con nuestros cuidadores, ¿vale? Especialmente esos generan un apego tremendo. ¿Por qué? Porque mi identidad se ha construido en ese trauma. En ese trauma yo no he podido identificar las limitaciones que mis cuidadores tenían y las he asumido como mías y las he trasladado a que yo no valgo suficiente
a que soy insuficiente, a que todo el mundo me va a abandonar. Las he transformado en autoexigencia, en autocrítica, en autorreproche, en criticar desde mi cuerpo a cualquier aspecto de mi ser, y he producido una identificación muy fuerte, es decir, mi personalidad, mi identidad, la estructura de lo que yo creo que soy, se ha cimentado en esos vínculos de apego. Y no he podido pensar que era una incapacidad de mis cuidadores y la he trasladado a que yo soy eso que me ha faltado y esa imagen que me han devuelto del exterior. ¿De acuerdo? Y eso tiene un gran apego, insisto, porque mi identidad hunde sus cimientos completamente en ese trauma. Entonces, la terapia verbal, eso por un lado. Luego, la terapia verbal, que es toda la anterior al reprocesamiento, me da igual la corriente que sea, ¿vale? También, al ser verbal, utilizaba el neocórtex. Pero cuando la mayoría de las cosas que necesitamos solucionar están a nivel inconsciente, es decir, subcortical, por debajo del neocórtex, a nivel límbico y reptiliano. Lo cual quiere decir que a nivel de terapia, y esto lo quiero desarrollar en otro vídeo donde comparo la terapia antigua con la actual, pero bueno, ahora solamente este pequeño apunte, lo cual quiere decir que el propio foco en el problema hace que eso se retroalimente. Es como si intentamos solucionar muchas cuestiones que son del ego, de la mente, a través de la propia mente. Y eso hace que se retroalimente de alguna manera. Junto con el gran apego que tenemos a soltar nuestra identidad, pues vamos a ir formando una amalgama que un poco pues lo atrapa todo y llega un momento que se vuelve cemento. Entonces, hay algo, ¿vale?, que está un poquito como limitando la evolución, ¿vale? Y con el brain spotting de expansión, ya me voy a centrar ahí, sé que estoy hablando, esto está en la revisión, ¿no?, que yo he estado teniendo, y para mí es mucho más importante la evolución. Entonces ahora voy a pasar a perdón, que me ha saltado un mensaje, ahora voy a pasar un momento al brain spotting de expansión y luego, si veo que tal, lo fusiono otra vez conmigo. Entonces, en el brain spotting de expansión, ¿qué pasa? Que el foco se pone en la solución. Entonces la solución pasa a ser así de grande y el problema del trauma va a tener el tamaño que tenga. No te digo ni así de pequeño ni nada, no, pero el principal foco está puesto en la solución. Y el trabajo se hace a nivel límbico y reptiliano, es decir, se hace a nivel subcortical, es decir, trabaja directamente con el inconsciente. Entonces, cuando yo pongo el foco en reprocesamiento, que el reprocesamiento es lo que hace que no sea una terapia verbal, en la solución de un problema, ahora voy a poner este tamaño del problema, pero insisto, ¿vale? No nos centremos en el inconsciente, el sistema, tiene una inteligencia propia y sabe perfectamente ubicar todo, ¿vale? Y darle el momento de lo que necesita. Entonces, cuando ponemos el foco en la solución, lo que pasa es que el problema se desatasca. A ver cómo explico esto. Es como si, por un lado, esa solución da una capacidad de recurso mucho mayor al inconsciente para reprocesar el problema. Es decir, si estamos trabajando con una persona, por ejemplo, que tenga la autoestima muy destruida y tú intentas reprocesar desde el punto de activación, que es conectar con esa creencia limitante de ella misma, con la cual está absolutamente identificada, no lo vive la persona como una creencia autolimitante, lo vive como la verdad que ella es, ¿vale? Digamos que tiene muchos menos recursos, la persona tiene muchos menos recursos para trabajar esa creencia limitante. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy trabajando desde la solución,
estoy atendiendo esa creencia limitante, estoy atendiendo esos vínculos de apego de la infancia, esa carencia de lo que le faltó. Pero se lo estoy dando, digamos, no yo, se lo da el reprocesamiento en sí, el sistema neurocognitivo, ¿vale? Cuando entramos desde el punto de expansión, la persona está recibiendo muchos más recursos para trabajar el problema y está, digamos, como teniendo una red de apoyo interna para trabajar el problema. Por lo tanto, se desatasca mucho más. Además, está viendo un potencial que trabajando desde la activación o desde el problema no puedes ver, te cuesta mucho. Y cuando intentas verlo, sientes que te lo tienes que autoimponer, como decía antes. Voy a tener que convencerme de que valgo. Pero claro, eso nunca funciona. ¿Y sabéis qué pasa muchas veces con esas listas de autoestima? Que la persona acaba en más autorreproche. Tiene la lista, intenta repetírsela, intenta concienciarse de eso y si no lo consigue, a la conclusión a la que llega es que no puede ni con eso y que no lo va a conseguir nunca, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que pasa. Cuando se trabaja desde la solución, automáticamente el sistema, boom, 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 trae recursos, recursos, recursos. Por lo tanto, sí sigo trabajando con el trauma y sigo trabajando con la dificultad, pero el modo en el que trabajo con la dificultad es absolutamente diferente, abismalmente diferente. Y hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Al final, si yo quiero solucionar problemas, es porque quiero evolucionar. Desde mi perspectiva personal, uniéndolo antes, uniéndolo a mi encuadre personal, yo es que creo que no hay otro modo. O sea, yo personalmente creo que hay que quitar el foco del problema porque el problema no es el problema. Aquí lo único importante es evolucionar, aprender, desarrollarse, expandir la conciencia. Y está claro que yo necesito atender eso que se interpone entre mi mayor potencial, lo que en realidad soy y todas esas identificaciones con las que yo estoy ahora mismo. Pero el foco tiene que estar puesto en la evolución. El foco tiene que estar puesto en la evolución. Voy a poner un ejemplo sencillo para que se pueda entender un poquito más lo que estoy diciendo. Una cosa donde yo veo que se atasca mucho. Mamá y papá. Sí, sí, es verdad. No tengo nada que negar, es verdad, ahí se cimenta todo, ya lo he dicho antes, se construye mi identidad, una vez que me identifico con ella, tremenda, y es que mamá me tapaba, y es que papá no sé qué, y es que yo he tenido que ser cuidadora, y todo eso es un gran daño. Hay que tener en cuenta que también el trauma es muy importante atenderlo porque produce un gran daño en el sistema nervioso. A través del nervio vago la desregulación es total, ¿vale? Altera la digestión, hormonalmente es un disparate lo que ocurre, someter el cuerpo en un estado crónico de estrés es malísimo, ¿vale? Pero llega un momento, ¿no?, donde la persona sigue con mamá, papá, mamá. Y yo fui la primera, ¿eh? No estoy criticando a nadie y además eso se lleva un tiempo largo y no estoy intentando apresurar a nadie. Date tu tiempo, yo tengo perspectivas de mía y de personas, ¿vale?, que llevamos 20 años haciendo terapia, ¿vale? Entonces, no te estoy diciendo que si estás un año o dos en terapia, estás como mamá o papá, eso sea un problema, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de perspectivas muy amplias, de si tú llevas 15 años haciendo terapia y ves que hay cosas que siguen ahí y que por mucho que has trabajado no se terminan de desatascar y no entiendes por qué, pues a lo mejor con este vídeo entiendes por qué. Porque no las puedes seguir trabajando desde donde las estabas trabajando. Y esa intuición que tienes es correcta. Hace falta otra cosa, ¿vale? Entonces, sigo con el ejemplo que estaba poniendo después de explicar, ¿vale?, que no estoy metiendo prisa y que yo he sido la primera que he estado mamá, y bueno, y todas estas reflexiones, por supuesto, son porque las hago sobre mí y hay una parte que sigue mamá, ¿vale? Ahora bien,
Siguiendo con el ejemplo, ¿no? Si una persona está mamá, papá, hermano, hermana, esto, lo que me ha pasado, ¿sabes qué está haciendo? No está cogiendo la responsabilidad sobre ella misma. Y lo que más potencia la evolución, el desarrollo, la expansión de la conciencia es saberte muy potente en crear la vida que quieres. Es coger la máxima responsabilidad sobre ti. Entonces llega un momento que yo tengo que decir, vale, mira, mamá, pues fue esto, mamá vivió esta vida, ella ha hecho lo mejor que ha podido, sí, a mí esto me ha pasado, yo he reconocido a mi niña interna, la tengo siempre conmigo, siempre le doy amor, siempre la atiendo y yo ya voy a coger la responsabilidad sobre mí, es decir, voy a poner el foco en mi evolución, voy a poner el foco en mi desarrollo, porque aquí, cuando hablamos de evolución y de desarrollo, estamos hablando, y muchas veces yo lo veo así, como un faro que alumbra un camino, ¿vale? Bien, el camino por donde yo tengo que ir, que nunca voy a saber cuál es, y es uno de nuestros problemas, que tenemos que tenerlo todo atado y controlado de antemano, y eso es imposible en evolución. Evolución precisamente es una apertura. Pero sí hay un foco que guía. Esa sería la palabra. No te está cerrando camino, eso nunca sería evolutivo, sí te está guiando, ¿vale? Y en ese foco, si tú lo piensas bien, el problema no tiene foco. El problema necesita foco, es la parte de ti que necesita foco. Es la parte de ti que necesita que haya un foco delante iluminando, ¿vale? Y que esa parte de ti que ilumina, para intentar seguirla, no sea desde la autoexigencia, no sea desde el autorrechazo de es que no soy lo que tendría que ser, es que no valgo suficiente. Que cada intento de ser mejor de lo que eres no suponga una crítica a lo que eres, sino un acercamiento amoroso a lo que eres desde un lugar de guía que orienta amorosamente. Entonces, me he ido, no sé lo que estaba diciendo y probablemente es porque a lo mejor ya he dicho todo lo que tenía que decir hoy, pero espero más o menos que se haya entendido y si no, hacerme preguntas, porque mi mente es muy amplia, yo haría charlas de 5 horas y para mí es un poquito difícil concretar y las preguntas me ayudan un montón. Explica más esto, profundiza más aquí, orienta más por acá, ¿vale? Entonces, para resumir, cuando yo estoy poniendo la atención en el foco de la solución, de la potenciación, de la máxima expansión posible, aunque eso no esté ahora mismo materializado, no importa, porque sí que le estoy dando un montón de recursos para que esta base trabaje ya desde el autoapoyo, sin dependencia, porque una gran cosa que hace que nos atasquemos en los procesos es que tenemos mucho apego a la dependencia. Nos interesa, de alguna manera, no coger la responsabilidad, porque eso significa ser dependiente todavía. Es decir, un ejemplo concreto, no ser capaz de autorreconocerme y darme todo el reconocimiento para la confianza que yo quiero tener en mí misma y seguir dependiente de que los demás me aplaudan, me digan que lo he hecho bien, que me reconozcan desde el exterior. Entonces, como decía, ¿vale? Ese foco, aunque ahora no esté desarrollado, no importa, porque lo que está haciendo es cambiar el paradigma de alguna manera y darle muchos recursos para que esta parte haga lo que realmente necesita hacer, que es autoempoderarse y salir de esa dependencia del reconocimiento. Esta parte es importante, no se trata de ignorarla y ahora vamos al objetivo y vamos al rendimiento y vamos a solo lo positivo, solo, y venga, y repítetelo, ¿no? Que eso está incluso también en el mundo espiritual energético, venga, y repítetelo, venga, el mantra. Pero no estoy vibrando y me sorprendo de que no funcione. Bueno, corto, perdona si me... Es que estoy emocionada, bullente, ¿vale? Por eso también me cuesta un poquito, espero haber sido clara, porque de momento todo silvanará, ¿vale? De momento me cuesta un poquito concretarme y
y cerrar mucho las ideas porque estoy, nunca mejor dicho, en expansión. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que haya sido de vuestro interés y ya sabéis, ¿vale? Guiadme y respondo mucho mejor desde ahí también si sé qué necesitáis y cuáles son vuestras dudas. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto, chao.